Pues sí, o sea, no importa, ¿no? Es muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo a todos los, si no les ha pasado, les puedes decir. O sea, si vos sabés quién es en el caso, por ejemplo, que toquen a la puerta, está permitido que vos abras la puerta, ¿no es cierto?, y continúes tu oración desde donde la habías dejado, ¿no es cierto? Ahora, hablar, o sea, en el caso de que suene el teléfono, por ejemplo, hablar dentro de la oración no está permitido, la anula, ¿no? Entonces, a menos que sea una emergencia, en el caso que vos, por ejemplo, sepas que estás esperando una emergencia, alguien que te puede llamar del hospital o algo así, entonces en este caso sí puedes cortar la oración y retomarla después de haber terminado la llamada telefónica. Pero si no, tienes que seguir con la oración. Pero cortas tu oración, o sea, haces... Si hablas, sí, porque hablar anula la oración. No, pero que haces taslim y te sales del salat, o nomás vas directo a la puerta, o sea, si está a la puerta... Si está lejos, sí, no importa. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo permitió. O sea, ir hasta la puerta, abrir la puerta y volver a tu lugar pero si es alguien que conoces, evidentemente, porque si uno no puede ir así, abrir la puerta y volver y quién sabe quién está en la puerta. Pero bueno, entonces regresas, si no, porque yo sé que en el movimiento dentro de tu salat y todo, ¿no? Que la vez que el profeta se acercó a la cama para que pasara... Pero, o sea, ya de plano, o sea, nomás ir, abrir la puerta y volver a regresar. Sí, lo mismo que el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió. Si uno está haciendo el salá y aparece, por ejemplo, un escorpión o una serpiente, uno puede ir, matarla y volver y continuar el salá en el mismo lugar que lo dejó. ¿Y haces las dos posternaciones o algo así? No. Nada. O sea, estás y justo donde dejaste, retomas. Justo donde dejaste, retomas. Y tampoco sería válido, pero lo que vas a... Aunque sea el imán. Aunque sea el imán, sí. ¿Sí? O sea, en el caso de que sea un escorpión es no solamente permisivo, sino que es obligación ir y matarlo, porque puede picarte a vos o cualquier otro de los orantes. Y en el caso de que haya dos personas, por ejemplo, pues están rezando un par, entonces tocan, obviamente el que está dirigiendo el salat, por decir, está al lado mío, yo voy, abro la puerta y me reincorporo al salat y hago por decir, vamos en el segundo raká y hago 2 rakás más y termino mi salat. Si no perdiste nada de la oración, entonces está bien. Ahora, si perdiste una raka, porque el imam siguió con su oración, entonces tiene que compensar la raka que habías perdido. ¿Se entiende? Pero entonces sí es válido. Sí. No, sí es válido. O sea, es válido correrse hasta la puerta, abrir la puerta y volver. Quizás, por ejemplo, son 2 personas que están esperando un tercer hermano que venga para hacer el salah. Pero se retrasa, entonces estos 2 hermanos empiezan a hacer el salah. ¿No es cierto? Entonces, ya están haciendo el salah y toca la puerta. Este hermano dice Salamu alaikum y lo escuchás, que es el hermano que vos estabas esperando. Entonces, el imam sigue en su lugar, el otro se retrasa, abre la puerta y vuelve. ¿No es cierto? Sí, se vuelve a incorporar al salah. Si no perdió ningún movimiento, ¿no es cierto?, de una raka completa, entonces completa la oración con el imam. Cuando el imam dice Salamu alaikum, completó. Ahora, ¿qué pasa si el imam hizo el rukú y se volvió a parar? Entonces perdió una raka, ¿no es cierto? Entonces cuando el imam hace el taslim tiene que compensar la raka que perdió. Pero hay ajual alrededor de retornar el taslim, ¿no? Si alguien tú estás en salat y te dan taslim, pero cuando tú te sales del salat, abrir la puerta y le abres al hermano y te dice Salamu alaikum, o sea, ¿sigues dentro de tus no se contesta salat ahí? No, o? sí, está dentro del salat. ¿Y responder el salam? No, está dentro del salat. Por eso digo que... Pero puedes voltear, eso nunca lo sabía. Sí, se puede voltear. O sea, una cosa es mover dentro de tu salat. Imagínate que el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió matar un escorpión o una víbora. Y eso requiere quizás ir a buscar un machete o requiere movimientos. Para perseguirlo. Eso es para la alacrán. Ese es para el alacrán. Estamos hablando de el alacrán es... O sea, si estás rezando, el alacrán puedes, una cosa es moverte así, o sea, un alacrán lo matas. Pero si estás descalzo, ¿no? Pero Mohammed rezaba con zapatos. ¿Y si se metió hasta la cocina, qué? Pero ahora si es una situación de emergencia, entonces se puede cortar la oración, cumplir con esa otra emergencia y después volver a hacer la oración. Cortar la oración es desaconsejable.
¿Es cierto? Cortar la oración es desaconsejable. Tampoco sería válido, por ejemplo, tienes... Ahora, si es Yo había una situación escuchado- imperiosa que tienen que cortarlo, entonces córtalo. Yo había escuchado que algunos ulema discrepaban si era una oración fard o si era, por ejemplo, si te llamaba tu mamá o los papás, algunos fuqahá como que dicen en esta masala. Evidentemente, estamos hablando de las oraciones obligatorias. Las oraciones voluntarias se pueden cortar sin ningún problema. Sí, sí. Y en ese caso, en el caso de que llame cualquiera de los padres, requiere el servicio de uno, es obligación cortar la oración voluntaria y responder al Pero llamado para del cortar padre. la oración... das La oración salutación. voluntaria. La oración voluntaria. Dices, salam alaikum wa rahmatullahi, salam alaikum wa rahmatullahi, te levantas y te vas. Perdón, ¿puedes Para repetir? cortarla, das las salutaciones. No la cortas, sigues, ¿no? Sigues en el salat. No, cuando no es far, cuando no es una obligación, cuando no es obligatoria la oración. No hay que cortar con el taslim, se corta solamente, la abandonas. Ah, ok. También cuando uno pierde la ablución. También cuando uno pierde la No velocidad. tiene que así como No, así. no. Ahora otra pregunta. Yo he visto, por ejemplo, en la mezquita, ¿no? Dan el adán y llegan, está el hermano o a mí me ha tocado, ¿no? Entonces llegas a la mezquita y haces tus 2 racas y de repente suena el adán. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cortas el salat? Y salam alaikum, te incorporas o el ikama tu salat, por ejemplo. Si la persona entra a la mezquita y se hace el iqama, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos entras a una mezquita y empezás a hacer lo que se llama rakate en el masjid, ¿no es cierto? Las dos rakates saludan a la mezquita. Y se para el muaddin y hace el iqama para establecer el inicio del salat. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, iduqimat salat, fala salata illa al-maktuba. ¿No es cierto? Dijo, si se hace el iqama, entonces no hay oración válida salvo la obligatoria. Entonces la persona que está haciendo las 2 rakat las corta en ese momento y se incorpora a la oración obligatoria. Los sabios hacen una única excepción en el caso de que ya esté sentado en el tahiyat el final, ¿no es cierto? O sea, ya está sentado antes de decir el taslim. En ese caso tiene evidentemente tiempo de hacer el taslim, terminar la oración e incorporarse. Ahora otra pregunta, por ejemplo, si se me pasa el maghrib y por ejemplo llegué aquí ahorita, pero se me pasó el maghrib y llego al isha, ¿qué debo de hacer? ¿Hacer primero el maghrib y después el isha o hacer el isha y después el maghrib? Cuando vos llegaste acá, ¿la gente estaba haciendo la oración del isha o no? Bueno, pudiera Si la gente no está haciendo el salat al isha, entonces lo que tienes que hacer es el maghrib inmediatamente. Y cuando la gente hace la isha, haces el isha con ellos. Ahora, ¿qué pasa si tú llegas, no has hecho el maghrib y la gente ya está haciendo la isha? Es una condición de las oraciones hacerlas en el orden que no fueron ordenadas. Primero el fajr, después el duhur, después el asr, después el maghrib, después el isha. No se puede hacer el isha primero y después el maghrib, ¿no es cierto? Entonces tú te incorporas a la oración que están haciendo las personas en congregación. Ellos están haciendo la isha, pero tú tienes la intención de hacer primero el maghrib. Entonces completa 3 rakas con el imam. Haces la salutación y te incorporas para empezar a hacer el isha. Te levantas para el cuarto raka, ¿no? Lo tomas como el primero del isha. Es la opinión del Albani, ¿no? Hay 2 situaciones. El Sheikh el Uthaymin también. El Sheikh Uthaymin explicó así: si ellos están haciendo la isha, si tú llegas en el momento que empiezas la primera raka, tienes por delante 4, pero el maghrib tiene 3. Entonces tú haces 3 rakas con el imam, y cuando él se para hacer el cuarto raka, tú te quedas sentado, haces el tahiyatul lillah y haces el taslim y te incorporas con el imam rápido para alcanzar una raka del isha en congregación y después completas. Pero la otra opción es que dejes pasar una raka y te incorpores con el imam y reces 3 rakas con él, ¿no es cierto? O si la oración ya había empezado. Entonces completas 3 rakas con el imam y haces el taslim junto con el imam, porque la oración del maghrib tiene 3 rakas. ¿Se entiende? A mí me dijo mal, entonces. Muy complicado. Me falta una pregunta.